Hola mis estimados, tengan ustedes muy buen día. La Iglesia Jinetes por Jesús les da a ustedes la bienvenida. Hoy les invitamos muy cordialmente a que alisten su Biblia, estén prestos a escuchar la palabra del Señor. Este mensaje que el Señor hoy le trae a ti y a tu familia. Y que el Señor sea dándonos luz, entendimiento y discernimiento de la palabra del Señor en el día de hoy. Muy bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema, un fundamento bíblico que es para la iglesia. Es un fundamento que muchas veces para nosotros y para muchas iglesias puede convertirse en un tabú. Es un fundamento en el cual el Señor nos habla sobre el sustento de la iglesia para el mantenimiento, y son los diezmos y las ofrendas. Hablar de la iglesia, de diezmos y ofrendas, de economía, es algo que prende en nuestro interior las alarmas. Ya mentalmente ya vamos imaginándonos en la cuestión de dinero, ya empezamos a sentir de que ya nos vamos a escuchar una prédica en donde nos van a hablar muy bonito, en donde nos van a expresar unos versículos bíblicos, en donde nos van a hacer unas promesas para que nosotros empecemos a ofrendar. Y este es uno de los temas que es un tabú hoy en día. En muchas iglesias se ha vuelto un tabú y se ha vuelto una carga para las personas que asisten a la iglesia. Pero acordémonos de que el Señor hablaba de finanzas, de que el Señor hablaba de dinero. Y vemos hoy cómo para nosotros es difícil muchas veces el llevar a cabo este gran principio que el Señor nos da. La Biblia nos habla del dinero. Pablo menciona las ofrendas. Muchos pastores hoy en día se aprovechan del evangelio y nos venden un evangelio que es un evangelio de prosperidad. Este tipo de evangelio ha hecho mucho daño a los creyentes, ha hecho mucho daño a las escrituras. Por eso es que mucha gente tiene un concepto erróneo de lo que es un diezmo, de lo que es una ofrenda. Lo primero que dicen es: yo no llevo la plata porque no quiero. O esos pastores se enriquecen. Son personas que tienen mucho dinero, tienen una vida en excelencia, tienen lujos, viven en mansiones. Y es ahí donde el daño se le hace al verdadero evangelio. Los malos pastores tuercen las escrituras, la acomodan según sus principios, según sus necesidades, según lo que ellos tienen como ganancia. Tenemos hoy en día un evangelio que es flexible. Se nos ha olvidado un evangelio como lo enseñaba Pablo, como lo enseñaba el mismo Jesús. Un evangelio en donde se nos incitaba a guardar los preceptos bíblicos. Porque como hoy hemos tomado como ejemplo de que ya no estamos regidos por la ley, sino por la gracia,
ya no estamos obligados a dar una ofrenda o un diezmo. Dice el versículo 28 del libro de Deuteronomio, capítulo 26, del 12 al 13. Dice la palabra del Señor y la leemos en su santo nombre. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán de tus aldeas. Y se saciarán y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo sagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni he olvidado de ellos, ni me he olvidado de ellos. Deseo iniciar con este versículo, pero no voy a usar en este momento versículos que nos vayan a incitar a tomar un mal concepto de lo que es la economía en el Señor. Como muchas veces vemos en las iglesias, el primer versículo que utilizan es un versículo de Malaquías, en donde el profeta llega a Malaquías trayendo una ofrenda, una generosa ofrenda. Entonces muchos pastores de iglesias de la prosperidad utilizan este versículo para incitarnos que nosotros demos un diezmo, una ofrenda, unas primicias. Pero las cosas son versículos que han sido distorsionados de lo que verdaderamente el Señor quiere enseñarnos a nosotros. Esa es una mala costumbre que muchos predicadores hoy en día utilizan en la mayoría de iglesias, en donde se nos inculca dos variantes: la variante del miedo y la variante de la avaricia. La variante de la avaricia, que es donde nos dicen que si nosotros ofrendamos el 10% de todo lo que ganamos, de nuestras ganancias, recibiremos una recompensa del 60, 70 y hasta el 100, 101%. En donde se nos incita que mientras más dinero nosotros ofrendemos, más dinero vamos a recibir. Y es una equivocación, porque el Señor no es lo que quiere de cada uno de nosotros. También se nos incita al miedo. Si usted no ofrenda el 10% de lo que gana, usted va a tener un castigo de Dios. Verá al devorador, al saltón, al revoltón. Estarás robando al Señor. El Señor ya no te verá con agrado y sus finanzas caerán en maldición. Empiezan a jugar con los sentimientos y las emociones de las personas. Cuando volvemos nuestros ojos a las Escrituras, vemos de que el Señor en ningún momento, cuando habló de finanzas, nunca introdujo miedo en sus palabras, temor ni castigo. Pero sí nos incitaba a una convicción de corazón, a una convicción de que nosotros cambiáramos nuestra forma de pensar con el dinero.
Hoy nos duele traer una ofrenda a la iglesia. Pero muchas veces cuando estábamos en iglesias de prosperidad, llevábamos nuestra ofrenda sagradamente, domingo tras domingo. Lo hacíamos con alegría, con gozo, con nuestra confianza que el Señor recibiría esa ofrenda. Pero como hoy ya no estamos en la gracia, ya no estamos en la ley, sino estamos en la gracia, entonces dice la gracia que ya no es obligación traer esa ofrenda. Y acordémonos que en el diezmo y ofrenda en la antigüedad se entregaban tres clases de ofrendas. Una ofrenda que era para las viudas, para los desposeídos, los extranjeros, los desvalidos, para aquellas personas que necesitaban económicamente una ayuda. La otra ofrenda era para la iglesia, mantenimiento de la iglesia, compra, pagar sus necesidades. Y la otra ofrenda era para el pastor, para las personas que servían en la iglesia, para las personas que colaboraban. Pero tengamos en cuenta que en ese tiempo el pastor vivía 24 horas al servicio de la iglesia, al servicio del Señor. No tenía trabajos externos, ni economía externa que lo sustentara. Hoy en día la situación ha cambiado, ya no hay un templo en Jerusalén, ya no hay sacerdotes que hagan sacrificios de animales, pero hoy en día está la gracia y están las iglesias regadas en todas partes del mundo, nuevos predicadores, nuevas personas que se esfuerzan por llevar la palabra del Señor a aquellos que necesitan. Hoy en día tenemos las iglesias en donde el pastor trata, bajo los medios que tiene a disposición, el brindar un lugar donde reunirnos. Hay iglesias grandes, iglesias pequeñas, pero todas tienen un compromiso delante del Señor. Es un compromiso que adquirimos como pastores con la comunidad, el predicar un verdadero evangelio, el tener un lugar donde podernos reunir. Pero esto requiere unos medios económicos, unos medios y unas ofrendas, que es lo que sostiene la iglesia. Cuando nosotros pagamos día a día nuestros impuestos, estamos llevando a la nación ingresos. Estos ingresos son utilizados en beneficio de la comunidad, de los más necesitados, en jardines para niños, en hospitales de caridad, en centros de rehabilitación, en centros de capacitación. Son utilizados para el mantenimiento de nuestra ciudad, nuestras vidas, el tener mejores servicios. Y no hay opción. Usted no tiene opción si paga o no paga sus impuestos. Usted puede tener su casa, su carro, su vehículo. Y si no paga los impuestos, usted sabe qué va a pasar. Cuando nosotros ponemos nuestra economía a disposición del Señor, o más bien cambiamos nuestra idea
de qué es la economía en el Señor y qué es la economía mía, vamos a ver una gran diferencia de que mi economía solo piensa en mí, en guardar, tener, el comprar, el presumir, el mostrar el buen vestido, el buen vehículo, la buena casa, mi buena forma de vivir. Y muchas veces se nos olvida que estas bendiciones vienen de parte del Señor. Se nos olvida darle la gracia a Él, exaltar su nombre, utilizar parte de esa economía para predicar un evangelio, para predicar las buenas nuevas a aquel que tanto necesita. Hermanos, hay mucha necesidad. Hay muchas personas que en este momento no cuentan con un alimento diario. Niños que mueren desafortunadamente de hambre física, de frío, de desnutrición. Mientras nosotros en nuestra casa muchas veces hasta el alimento se puede estar perdiendo. Tenemos un vestuario, un armario lleno de vestuario que muchas veces no utilizamos. Un vestuario que está en perfectas condiciones, pero nos aferramos a ellos, guardando y haciendo. Hay espacio en nuestro armario. El diezmo y la ofrenda es un favor que el Señor da a cada uno de nosotros. Yo pienso de manera personal que es como una forma de nosotros demostrarle al Señor cuánto le amamos. Yo no sé si usted a través de su vida alguna vez, en algún momento, haya recibido en sus manos un artículo un versículo bíblico, una enseñanza o un libro, pero lo ha recibido, se lo obsequian y usted lo recibe. Muchas veces nos damos cuenta que cuando repartimos un libro de estos, mucha gente lo recibe con indiferencia. No le interesa, es un libro más, pero otras personas se les ve en su rostro la alegría, el gozo y la satisfacción de tener un libro de esto. Y es gratis, supuestamente es gratis. Pero ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de cada librito de estos que se regala? Hay una persona que muy amablemente tiene un corazón sensible, que hay una persona que ha puesto su dinero, lo ha donado, lo ha dado para el bienestar de la iglesia. Esto genera unos gastos. Usted puede recibir un libro pequeño de estos y no le da el verdadero valor. No se ha puesto a pensar cuánto costó imprimir este texto, cuánto se gastó en papel, cuánto se gastó en el transporte de estos versículos, cuánto tiempo llevó a la persona que escribió, narró, revisó, escogió cada uno de estos textos. Son personas que son generosas, son personas que son anónimas. Todo esto no es gratis, el papel tiene un costo, las tinturas tienen un costo, mandar a imprimir esto tiene un costo, y todo esto se sustenta por la generosidad de aquellas personas. Para nosotros es gratis, pero para otra persona tenía un costo. No aprendemos a valorar lo que el Señor muchas veces nos da. Y pensamos que traer una ofrenda, algo a la iglesia, es una limosna. Llegamos acá, escuchamos, nos reunimos en la iglesia, venimos a la iglesia, y ahí no me haría yo una pregunta, les preguntaría yo a ustedes, así una preguntita suelta.
Para usted, ¿qué es la iglesia? ¿Usted qué piensa en la iglesia? Poniéndome en el lugar donde está usted, yo pensaría que la iglesia es un lugar donde yo vengo, escucho un versículo bíblico, canto, alabo al Señor, le doy gracias, el pastor me da un alimento espiritual, nos lee las escrituras y salimos contentos y satisfechos. Y ya. Pero la iglesia va mucho más que eso. La iglesia va más allá de una reunión dominical, de una reunión de escuela, en donde muchas veces vemos detrás de las cortinas cómo el pastor, las personas que colaboran en la iglesia dedican su propio tiempo para el bienestar de la comunidad. Y es algo que muchas veces no vemos, no agradecemos. Porque hoy en día el pastor tiene que trabajar 8 horas para sustentar sus propios gastos. El pastor tiene que dedicar tiempo a su familia. Y muchas veces pensamos que el pastor trabaja 8 horas, pero que también tiene que trabajar 8 horas en la iglesia. ¿Para qué? Para escuchar nuestras necesidades, para que ore por nosotros, para que visite a aquella persona que necesita el evangelio. Y es algo que a mí me parece que no es justo. Porque el pastor también tiene un derecho a descansar. Nosotros trabajamos 8 horas, llegamos a nuestra casa y descansamos. Pero el pastor llega a su casa y lo primero que hace es empezar a leer las escrituras, estudiar, capacitarse. Pedirle al Señor nuevas. ¿Para qué? Para poder traer ese alimento fresco a cada uno de nosotros. Poder enseñarnos unas escrituras limpias, sanas, como el Señor realmente nos manda a que prediquemos. Esto es un atributo, esto es algo que el Señor nos da a cada uno de nosotros, la opción de ofrendar. Para ti yo no sé qué tanto sea agradable o una carga el traer tu ofrenda, un diezmo. Pero lo que el Señor quiere es que cuando nosotros traigamos a la iglesia lo hagamos con amor. No como lo dije anteriormente, por avaricia, porque quiero más. Como tampoco quiero que lo interpreten como una maldición, que si no traes tus ofrendas te caerán todos los males. No es así. En las manos del Señor no es así. En las manos del Señor es una gran bendición que recibimos y es una forma de glorificar el nombre del Señor. Tampoco es así que si yo traigo mis ofrendas ya estoy ganando el cielo. No es así tampoco. Es una forma de aprender de nosotros cómo desprendernos de algo que pronto muchas veces podemos necesitar, pero queremos compartir con personas que necesitan. Acordémonos cuando la viuda se acercó a traer su ofrenda, o diezmo, o primicia. Ella colocó solo una moneda o unas moneditas al lado de una gran cantidad de dinero, en donde las personas comerciantes, personas pudientes llevaban de pronto grandes cantidades de ofrendas para la iglesia. Y ella humildemente, pero con gozo y alegría, colocaba esas monedas. El Señor vio la actitud de su corazón. El Señor vio que las otras personas llevaban
de pronto una buena cantidad de dinero. Pero el Señor dijo, ellos traen lo que les sobró. Y muchas veces en la iglesia de hoy es lo que la gente hace, trae lo que les sobra. Cuando se pide una ofrenda, empiezan a buscar monedas, a buscar el billete de menor denominación o el billete más viejito para ofrendar. Se les olvida que la iglesia necesita, que hay un lugar donde nos congregamos, pero este lugar tiene gastos. Agua, luz, teléfono, internet, mantenimiento de los equipos. Usted se imagina estar recibiendo la palabra del Señor en un parque, en una calle, en una avenida. Los vecinos se quejarían, el ruido de los autos, llovería, haría viento, estaríamos incómodos, haría mucho sol. Llegarían personas a sabotear la reunión. Habrían elementos externos que nos distraerían de la enseñanza. Pero acá hay un lugar, no lujoso, pero es su casa. Es el lugar donde usted viene a que su espíritu sea más fuerte, creciendo en la presencia del Señor. A que nos animemos cuando estemos bajos de nota. A que el Señor nos hable, nos enseñe, nos guíe. Tenemos un lugar donde podemos pasar buenos momentos bajo la cobertura y presencia del Señor. Pero esto genera unos gastos. Y muchas veces, cuando la iglesia no recibe esas ayudas económicas, el pastor de su propio dinero debe sustentar esos gastos. Y es ahí donde nosotros nos volvemos indolentes. Queremos recibir, pero nos cuesta dar. Dice en el libro de Mateo 23:23, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el esneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es un llamado que el Señor está haciendo a los escribas y fariseos. Traían un diezmo, traían una ofrenda, pero dejaban de hacer lo más importante, que era el amor hacia el prójimo. Usted que estudia las Escrituras, usted sabe cómo se comportaban los fariseos, cómo se comportaban los escribas. Eran personas que desafortunadamente hoy en día hay pastores que se comportan igual que estas personas, como el ungido de Dios, el apartado. Si una persona necesita consejería, tiene que pasar primero a la secretaria y pedir una cita con anticipación. O tiene que rendir reverencia al pastor. El Señor le llama hipócritas. Así es sencillo. Hay de vosotros hipócritas. Dejamos de hacer lo bueno, de predicar la palabra del Señor, el untarnos de ovejas, el ser nobles, sencillos.
y predicar un evangelio de amor, un evangelio en donde se nos llame la atención el ser corregidos cuando estamos en error doctrinal, cuando nuestras vidas están apartadas del Señor. Vemos cómo muchas personas hoy en día se aprovechan del buen corazón de aquellos que dan una ofrenda, que dan un diezmo, que dan una ayuda para la iglesia, que sin necesitar aquellas ayudas las cogen, las acaparan, quitándole la oportunidad a otras personas que realmente sí necesitan de estas ayudas. Y el Señor lo dice en el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 9, 6 y 7. Pero esto os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Esto es muy importante. El dar como nosotros nos proponemos, sin presiones, sin condiciones. Pero lo más importante es dar con gusto, porque sabemos que nuestro dinero será empleado para que la obra del Señor crezca y crezca más. Y no es que el Señor necesite el dinero, pero la iglesia necesita buscar unos recursos. Cada uno dé como propuso en su corazón, dicen las Escrituras, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí vemos cómo el Señor nos enseña que el amor al dinero es la perdición del hombre. Pero también nos enseña el Señor de que cuando somos generosos, vamos a recibir, y no es una condición del Señor, de que mientras usted más me dé, más te doy. Somos afortunados, tenemos nuestra familia, tenemos nuestros hijos. O yo pregunto a ustedes, ¿cuántas veces usted se ha acostado con hambre? ¿Cuántas veces sus hijos se han acostado sin tener algo que comer? Siempre hay algo. Siempre hay, aunque sea un pan, pero es un pan que viene bendecido por la mano del Señor, que va a cubrir nuestra necesidad física. Hermanos, el dinero no es malo, porque el dinero es una necesidad. Pero sería bueno que también nosotros compartamos de lo que el Señor nos bendice por el fruto de nuestro trabajo con aquellas personas que necesitan. La iglesia necesita de su ayuda. Nosotros dependemos del Dios Altísimo, pero también el Señor dice probarme. Y qué bueno es uno poder, se siente una gran satisfacción cuando nosotros podemos ayudar a aquel que necesita. Yo no sé si usted en alguna ocasión ha participado en alguna campaña donde lleve un alimento a personas habitantes de calle. Cuando uno encuentra a un niño y uno le pasa ese alimento a ese niño y no mira sus ojitos, cuando usted le lleva un regalo, una ropa a ese niño y usted mira sus ojitos, se ve en ellos la alegría, el gozo, la satisfacción. ¿Y cómo nos pagan ellos? Con una hermosa, linda sonrisa.
Algo que lo llena a uno tanto, que le da tanta alegría y uno puede decir, Señor, yo te doy gracias porque tú me das todo lo que necesito. Y aparte de ese regalo, aparte de ese alimento que le lleva, también hay que dar una palabra de aliento, una caricia, un abrazo. Una palabra en donde se le diga, Cristo te ama, Cristo te quiere. ¿Cómo estás tú en tu economía hoy? ¿Hay satisfacción, hay gozo al compartir con el que necesita? ¿Ayudas tú con las ofrendas para la iglesia, para que ella crezca, para que los misioneros tengan algo que llevar cuando van a hacer esas largas y extenuas caminatas, en donde muchas veces viajan sin dinero a predicar un evangelio, solo por amor a Dios, solo por amor al prójimo? Abandonan lo que tienen para llevar la palabra del Señor. Y eso es lo que muchas veces se hace en las iglesias. Por amor a Dios se predica. Por amor a Dios. No es un trabajo, no es una imposición, pero es algo que se hace con gusto. Nos gusta, nos llena, nos satisface interiormente. ¿Cuál es nuestra paga? Las promesas del Señor, porque las creemos, las reclamamos y esperamos en ella. A usted, amigo, que está en las redes sociales, a los que están acá presentes, confiemos en el Señor. Pidámosle que Él sea guiando nuestra economía, que Él sea llenando nuestra vida espiritual, que sea fortaleciéndonos cada día más. Que nuestro entendimiento, conocimiento y capacidad cada día sea conforme a lo que el Señor quiere enseñarnos. Este es mi mensaje para el día de hoy. Capacita, hermano. Capacita y recapacita. Que el Señor lo bendiga. Padre de la gloria, hoy quiero darte gracias, Señor Dios, por esta tu palabra, Señor Dios. Quiero darte gracias, Señor Dios, por la enseñanza que nos ha traído en el día de hoy.